Buenas tardes amigos y amigas, yo soy Oliver Navarrete de Psicoanálisis Clínico. Tengo el placer de estar acompañado por Juan Carlos Muñoz Bujalil, él es psicoanalista, con una vasta experiencia. Más que otra cosa, bueno, se ha desempeñado durante muchos años como profesor en la Facultad de Psicología de la UNAM y en otras universidades e instituciones. Entonces, no solamente ha sido docente, también ha sido conferencista, ha presentado varias temáticas, participación en coloquios, ha participado en escritos bastantes y bueno, o sea, es un currículum demasiado extenso y con mucho contenido. Entonces, pues aprovechando esta oportunidad, queríamos, bueno, dialogar un poquito en torno a algunas cuestiones psicoanalíticas que usted ha trabajado, se ha acercado y queremos pues que nos comparta de este saber. Entonces, básicamente, recorriendo un poquito la plática con usted, mencionaba justamente la importancia clínica de la escucha desde el analista, que no sé si decirlo de esta manera, bueno, usted nos va a disipar estas dudas, favorece, permite o posiciona pues el discurso justamente de lo que es el analizante. Fíjate, escuchándote así con lo que mencionas, creo que también desde esa perspectiva genera un conflicto importante para con aquel sujeto que se atreve a ir a análisis, que se atreve a pronunciarse y que justo por estas condiciones, el poder escuchar lo que habla pareciera tan cotidiano y tan... es que la palabra normal no me gusta, pero es ahorita lo que viene a mi cabeza y es como consuetudinario, como si se diese de suyo. Eso es, creo que mejor. El poder hablar y escuchar, ¿no? Cuando es de las cosas creo que más difíciles, tanto el habla como un pronunciamiento, como aquel que puede escuchar ese que se pronuncia. Y entonces, porque ocurre una cosa muy interesante, que cuando uno habla, a veces ocurren lapsus, iba a decir mostraciones de caída, y eso son interesantes por algunas cosas personales que evidentemente no diré, pero que tienen que ver con eso que parecía que había una continuidad y de repente hay una caída y hace saber. Entonces, como puede ser un lapsus, un sueño, olvidos. Esto que mencionaba Freud desde su psicopatología de la vida cotidiana. Y entonces, escuchar eso que se fractura, que se cae, que muestra que no todo es plano y continuo, sino que puede haber, además, en esas irrupciones o disrupciones, fracturas, como se llame, para algunos serán vistas como errores. Así un franco error y no hay nada más que señalar, más que volver a restituir el discurso y volverlo como a armar para que pueda tener cierta congruencia, lógica, temporalidad. Y cómo no recordar entonces en estos momentos el examen mental que hacen los psiquiatras del plano de lo médico, ¿no? Que cumpla con eso que se espera que funcione normalmente en las funciones mentales superiores y evidentemente el vocabulario, que es como la gran prueba neurológica, médica, psicológica, donde pues se muestra la capacidad para estar en contacto con la realidad, su capacidad de juicio, temporalidad, todas estas cosas, ¿no? Entonces, si hay un error, pues es leído como anormalidad clínica, precisamente, y no como parte de la estructura del discurso, no como parte de la historia del sujeto, que
pronuncia esto que le ocurre y que forma parte de su cotidianidad. Pero además es como en esas irrupciones u ocurrencias, si se puede introducir aquí el término ocurrencia, ¿cómo hace saber otra cosa que no hubiera ocurrido si no hubiera presentado esta ocurrencia? Y entonces también esa irrupción, ese lapsus o ese error hace saber que, pues, que hay algo que ahí ocurre que era inesperado, que era completamente no esperado, por ende sorpresivo. Y entonces el sujeto que habló, que pudo, posibilitó la emergencia de este discurso, hace saber que no lo sabía todo, que le hace recordar cosas, que tiene que retornar o retomar lo que estaba diciendo anteriormente, si dijo papá en lugar de mamá, o si no recordó una fecha, dijo un nombre en lugar de otro, etc. Así como algo que parece tan sencillo, pero que ahorita recordé justo un programa de cocina que me encanta, y es como al probar, digamos, un arroz, una sopa, lo que sea, a este sujeto que está probando ese alimento, lo lleva a la infancia, ¿no? Lo lleva a un momento de intimidad con su familia, saberse protegido, querido, atendido, con un sabor. Entonces, esto puede llevarlo en un momento donde está siendo entrevistado, por ejemplo, como ahorita, llevarlo a ese otro lugar y decir, no, eso no tengo que hablar porque estoy hablando de psicoanálisis, cuando es precisamente parte de mi historia, en este caso, esa ocurrencia. Entonces, tratar de ser como articulado, congruente, coherente, para que entonces se hable de que las fallas estructurales del discurso solo son fallas, solo son errores, pues evidentemente se pierde una riqueza increíble del discurso, de eso que está soterrado, por decirlo de algún modo, y que no emerge, ¿no? Que queda ahí como solo visto como algo que hay que denegar o no querer saber, o solo visto como un error. Entonces, pues, se restaña una cierta normalidad y ya no pasa nada. Por otra parte, si uno atiende estas cosas, uno puede señalar que hay otra forma de discurso que está como esperando a sorprender, y no es que sea su intención sorprender, sino que eso que creíamos tener bajo control es más bien un imaginario, algo que nos da cierta seguridad, control, cierta temporalidad. Y entonces cuando esto otro emerge, pues evidentemente rompe todo lo establecido y puede ser tan angustiante o tan sorprendente o tan divertido. También eso creo que es importante, para que dé cuenta el sujeto de que hay otras maneras de pronunciarse. Por ejemplo, escribir un libro, hacer un guiso, o componer una sinfonía, o el tramado de alguien que quiere matar a una persona. Entonces, ¿cómo es que esto estaba como denegado o reprimido, oculto? O decir, pues solo es como algo que se me pasó por la cabeza y entonces no tiene nada que ver. Pero ahí está. Y entonces, el que quede como contenido no expresado, pues evidentemente da como varias dimensiones de pronunciamiento. Entonces, el poder hablar sobre lo que ocurre como fractura
detenerse en eso que hace saber otra cosa, que no había sido el interés del discurso, digamos, original. Creo que uno lleva a decir, no estábamos hablando de eso, regresemos a lo anterior, o dar lugar a esto. Entonces, ¿cómo no recordar en estos momentos la sentencia, si se puede decir así, del psicoanálisis, que dice, diga todo lo que se le ocurra, diga todo lo que se le pasa por la cabeza, aunque sea incongruente? Entonces es, de algún modo, yo no sé si llamarlo oportunidad, para que advenga un sujeto del discurso, en tanto no importa si está bien, mal, si es como aceptado o no lo que está pronunciando, si es obsceno, si es degradante o si es enormemente lúcido, que puede ser visto como una poesía o como algo que por los tonos, volúmenes, la construcción misma de la dicción y todo esto pueda ser como evaluado como algo bellísimo. Entonces, saber y dar cuenta y reconocer que eso habita en el sujeto, creo que es una cosa grandiosa. Pero también, y era justo a lo que al empezar como la charla, si se puede decir así, es que cuando uno puede pronunciar este tipo de cosas, reconocer que puede ser transgresor, puede ser sorprendente, puede ser como develador, puede ser como, no es cierto esto que se está diciendo porque es un error. Entonces poner como en jaque muchas formaciones, si se puede decir así, como formaciones de compromiso, precisamente. Como que si algo está mal, hay que enfermarse. Y entonces eso que está enfermo hay que extirparlo, porque está fuera del campo de lo normal, como en el plano de lo médico. Y entonces hay que quitarlo o restablecerlo para que funcione, que es como un poco una idea un tanto cuanto obsesiva. Cuando creo que la condición humana, yo no diría naturaleza humana, sino la condición humana es esta que siempre es fallida, siempre está en falta, siempre, si se puede decir así, aunque suene inhumano, pues nunca va a ser suficiente, siempre va a faltar, siempre habrá problemas, siempre habrá cosas a resolver. Entonces creo que también decir lo que se ocurra o que se le ocurra puede también provocar problemas. Perfecto, pues ha sido muy interesante, yo me quedo con muchas ganas de seguir escuchándolo. Yo creo que esto es una promesa de que no es la última vez que vamos a visitar, vamos a estar acompañados por Juan Carlos Muñoz Bujalil. Y pues nada, estos espacios justamente son para cada uno de ustedes que nos siguen, para que también podamos seguir cuestionándonos, podamos seguir acercándonos dentro de este discurso del psicoanálisis, también desde la herramienta de la filosofía. Entonces, pues gracias por acompañarnos, vamos a seguir en contacto y pues vamos a presentar más, entonces esperen las siguientes entrevistas. Por mi parte, pues muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer y reitero, que no sea la última vez. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos.